RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de las noticias, segunda hora del Espacio en Blanco. Un Espacio en Blanco que estamos haciendo especial desde el Castillo de San Servando en Toledo, con invitados de lujo, ya veréis. Dentro del cuarto congreso Toledo Ciudad Mágica, disfrutando de la radio y de vuestra compañía. Os vuelvo a pedir que se sienta la fuerza de la gente que está aquí todavía en este castillo, con un aplauso para que os sientan en todo el mundo. Hoy estamos aquí en Toledo, dentro de poco vamos a estar en Cantabria. Hemos planteado este año la temporada en acercarnos a todos nuestros oyentes. Día 17 de octubre, viernes, a partir de las 6:30, en el Casino de Solvay, también con muchas sorpresas. Y se había quedado Aldo Linares, que es alguien de la familia. Siempre cuento lo mismo, Aldo. Venías a ver un programa que hacíamos, estabas allí escondido, yo decía, qué tío tan raro. Todos los días venías además, ¿no? Sí, iba mucho. ¿Por qué venías? Porque pues, tú te dedicabas a la música. Sí, yo trabajaba en un festival en el FIBEL de Benicàssim. ¿Que era o es? No sé si sigue siendo. Era, ya. Un festival súper increíble. Era. No es importante. Pero claro, como siempre me gustó todo esto, pues, y estaba en una búsqueda constante, pues un día escuché el programa, dijiste que podía ir público y dije, pues ahí voy. Yo me sorprendí mucho viéndole allí sentado al fondo, ¿no? Que no decía nada. Hasta que un día empezamos a hablar, siempre cuento la misma historia contigo, ¿no? No veas el orgullo que siento de ver cómo ese ser que estaba ahí callado se ha convertido en lo que eres ahora, a través del programa Cuarto Milenio, a través de lo que estáis haciendo, esas rutas que hacéis, de las charlas. Qué claridad tienes, qué humildad. Eres un ser que tienes inteligencia espiritual increíble. Ojalá. Y para mí es muy bonito y además siempre es como una especie de evento mágico, sentir que las cosas ocurren, que piensa que yo vengo del otro lado del mundo, ¿no? Y que ahora estoy hablando contigo, que si miro adelante pues veo a Laura y veo a Sol y veo a Borja y a lo lejos veo a Dani, que parece como un Mothman con las gafas ahí al fondo, y vivir todo esto es como muy... Tiene que ver mucho con eso que de pequeño intuía de una forma u otra, pero que no sabía cómo definirlo. ¿Qué deseabas quizás estar en estos sitios? Algo me decía que yo no me iba a quedar allí, algo me decía que había algo distinto, entre comillas, en cómo era yo. Ahora me sigo preguntando muchas cosas, pero lo bonito es que siento que ese chavalín que se quedaba mirando la ventana y tal, sigo siendo yo, sí. Sin duda. Un consejo para la gente que nace también con ese toque, porque cada vez que hablamos de esto, de repente surgen montones de gente que dice, yo también soy capaz de ver muertos, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo le podrías dar para que no cayeran en esa trampa, a veces de creerse que tienen poderes y de seguir ese camino tan limpio que estás siguiendo tú? Yo siempre te digo, yo no soy nadie para dar consejos, solamente puedo hablar desde mi punto de vista y mi experiencia de vida, ¿no? Y lo primero que diría es que se hagan la gran pregunta de ¿para qué? La gran pregunta, ¿para qué? Y luego, aunque suene un poco duro, que se dejen de tonterías. Primero que aprendan a vivir su vida, que ya con eso tenemos demasiado, como para luego intentar hacer cosas que no son. O sea, lo ponía en la mañana este ejemplo, ¿no? A veces con todas estas cosas hay gente que quiere todo eso, quiero ser medium, quiero ser sensitivo, que todos son términos que son ¿pa' qué? Perdón la expresión. Pero si no puedes cargar 90 kilos, que son tu peso, ¿para qué quieres cargar 400? Primero aquí, primero tú y después ya lo que venga. Pero después. La gran pregunta es ¿para qué? ¿Hay alguna forma de conectar contigo, con vosotros? Pues sí, en grupoepta.com, en mis redes Aldo Linares, en las rutas de los 6 sentidos, que es lo que hacemos con Laura, que es otro sueño cumplido. ¿Has soñado con ella? Sí, cuando era pequeño, en la casa en Perú, que en la habitación de mi madre, que sabes que a mi madre le pasaban estas cosas y yo me enteré cuando ella partió, pues yo me quedaba mirando a un ventanal que había 3 volcanes, el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu, así se llamaban. Y yo veía esos volcanes y pensaba, si el mundo es tan grande, ¿por qué me voy a quedar aquí? Yo quiero conocer más. Y recuerdo un día que además sonaba una canción de Los Pequeñiques que se llama Cerca de las Estrellas, sí, que mi madre oía mucha música, y me vino a la cabeza una carita, y la cara era la de Laura, igual. Y cuando la vi aquí me quedé y dije, wow,
Wow, Laura, lo que te está contando. Y súmale que compartimos apellido, nacimos el mismo día, nuestros abuelos nacieron el mismo día, o sea que hay muchas cosas ahí curiosas. La magia existe. La magia existe. Os pido un aplauso para este ser tan especial. Y hay más cosas que queremos contaros. Después de esa introducción presentamos a nuestro siguiente invitado y a otro personaje curioso de estas tierras. Queremos contaros ahora historias de la bomba atómica. Nos sirve de avance el tráiler de la película Oppenheimer, de Christopher Nolan. Esto es una emergencia nacional. ¿Detonador cargado? Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba. Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo? Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada. Vamos a reclutar científicos. Y se reclutaron algunos de los más avanzados científicos del mundo. Pero quizás olvidamos a uno de ellos. Alguien que aquí en Toledo realizó pruebas atómicas. Vayamos a conocerlo de la mano de un nuevo invitado. ¿Te gusta cómo preparamos las introducciones? Está muy bien, sí, mete muy bien en harina para la cuestión, sí. Él es Paco, director del periódico La Tribuna de Toledo y de las 6 cabeceras que hay del periódico La Tribuna en Castilla-La Mancha. Paco Rodríguez. ¿Nos vienes a contar la historia? Bueno, os pido un aplauso para él. Se le está llenando todo de hormiguitas. No son mosquitos. Son hormiguitas de hada que están aquí alrededor de mis papeles, no quiero hacerles nada. ¿En el periódico habláis de esas cosas también? Pues en el periódico no he escrito en concreto de este personaje, de Antonio Meulener, pero bueno, sí, a mí me gusta. Cuando antes escribía, porque ahora con las labores de dirección la verdad es que cada vez me queda menos tiempo, yo siempre he tratado de escribir de este tipo de personajes y de este tipo de historias curiosas, porque yo llego al misterio a través de la historia, porque siempre que investigas un poco y ves la historia, pues siempre te acabas encontrando con algún misterio. Y entonces, pues precisamente la figura de este personaje, Antonio Meulener, yo llego a ella por lo que es la prensa antigua, la prensa histórica, periódicos de 1901, y entonces empiezo a conocer un poco la figura de este personaje tan desconocido, ¿no? Y se puede hacer un recorrido por su vida, y yo en la conferencia que dimos ayer dentro del Congreso, pues sí que jugaba un poco con el tema del Oppenheimer, ¿no? Es español, pero quizá más por el nivel de arrepentimiento, ¿no? que pudieron llegar a tener los dos al final de sus vidas, porque Oppenheimer siempre estuvo atormentado por el arma que había inventado. Vale, 1901. ¿Quién es este personaje? ¿Estaba aquí en Toledo o...? Antonio Meulener es militar, él es natural de Algeciras, pero acaba viniendo a Toledo a la Academia de Infantería. Él se forma. ¿Qué tenemos ahí grande? Bueno, él viene al Alcázar, porque antes la academia estaba en el edificio del Alcázar, y es posteriormente, después de la Guerra Civil, cuando se traslada a su zona habitual. Antonio Meulener sale como número 1 de su promoción, y el edificio que tú has señalado pues tiene mucha importancia en lo que es la vida de Antonio Meulener, porque él elige Alijares como terreno de maniobras. Él es una mente inquieta y desde el principio intenta aplicar lo que es la inventiva
y lo que es la técnica a lo militar. Y entonces él llega a la conclusión, y es de los primeros aquí en España que escribe un tratado en el cual recomienda que los soldados tengan instrucción militar real sobre el terreno. Entonces, lo que son ahora prácticas de combate, que están tan extendidas, antes, estamos hablando de 1860, no era tan obligatorio que los militares realizaran maniobras, esos ejercicios de guerra. Y entonces él empieza a aplicar esas teorías. Él también está especializado, tiene otro hermano con el que también comparte inquietudes militares en temas de desembarco, de logística. Le llama la atención la guerra, pero no el acto en sí, sino todos los ingenios o toda la creatividad, ¿no?, que puede haber dentro de la guerra. Y luego en el ejército es donde se desarrolla su pasión. Él es un inventor. Él empieza a inventar todo tipo de artilugios curiosos, y además que quedan muy documentados, porque en esos años hay una corriente en España de grandes inventores, y hay incluso periódicos en los que se van publicando, periódicos de 8 páginas en los que se van publicando solo inventos, quién es el inventor, en qué consta, y luego si está registrado o no el invento. Y entonces Antonio Meulener es una constante en todos esos inventos. Inventa una mejora de la imprenta para sacar periódicos, inventa una máquina de café, inventa una pintura ignífuga, inventa lo que se llama el bastón Meulener, que es un precursor de lo que sería un bastón de topografía, de topógrafo actual. Es un aparato que incluía un montón de herramientas tecnológicas para la época, y que le daba mediciones exactas, y que además tenía un pequeño equipo de telégrafo con el cual podía mandar los datos ya a la distancia. Y es un tipo muy curioso y muy desconocido, hasta que en 1901 pues su nombre empieza a aparecer en las páginas de los periódicos de toda España. ¿Y por qué empieza a aparecer en las páginas de todos los periódicos? Por unos experimentos balísticos secretos que está realizando aquí en la fábrica de armas. ¿En Toledo? Él toma el relevo, por así decirlo, de Manuel Daza. Manuel Daza es otro inventor de la zona de Yecla, murciano, que cuando España está perdiendo sus colonias en 1898 con la guerra de Cuba, la pérdida de Filipinas, he dicho colonias, pero son provincias, vamos a poner ese matiz. Aquí en España todavía había la consideración de que éramos un gran imperio, pero realmente éramos una potencia en claro declive, y entonces nos topamos con la realidad, y es que los americanos nos dan sopas con ondas. Entonces en aquella época nos aferramos a un clavo ardiendo, y se buscaba un arma que ayudara a dar un vuelco, ¿no?, a la guerra. Y entonces aquí en España se empieza a hablar del Tóxpiro, con X. Vale, espera un segundito. ¿Es verdad que los americanos hundieron su propio barco, el Maine, en la bahía de Cuba, para decir que habían sido los españoles y darnos leña y quitarnos Cuba? No soy experto en esa cuestión, pero todas las investigaciones hablan de que efectivamente lo que se produjo fue una explosión de un artefacto que estaba alojado internamente. Provocada por los propios americanos para justificar la guerra. Vale, que solamente quería dar ese dato. Ahí lo dejo. ¿Cómo se llamaba el...? Manuel Daza. El aparato que... Tóxpiro. Lo llama... Manuel Daza lo llama Tóxpiro, con X, porque lo que quiere es que es fuego tóxico, ¿no? Era una especie de cohete que al explotar apareció una bomba, una cortina de humo tóxico que acababa matando a lo que disparaban. Hacen varios experimentos, uno de ellos en Cádiz, y ahí Antonio Meulener está destinado en la misma base en la que se realiza el experimento, así que no hay un documento que los una, pero lógicamente hay una convivencia. Si va un civil a hacer un ensayo balístico para el ejército español en una base en la que hay un investigador, un científico que está también investigando en ese tema, pues seguramente que tuvo que haber una toma en consideración. Esa prueba no resulta muy exitosa. Posteriormente Daza intenta montar otros experimentos. La prensa de la época lo ensalza. Azorín, el periodista Azorín, llega a publicar varios artículos sobre lo que va a ser ese Tóxpiro, y se producen otros dos experimentaciones públicas que son un absoluto fracaso. Es un desastre, el aparato no vuela, no explota, es un ridículo asombroso, y tal es así que yo ayer contaba que en España empezó a usarse la expresión para las cosas irreales o incluso para los fraudes de esto es un Tóxpiro. O sea, quedó en franca decadencia Manuel Daza, que era también un gran inventor de máquinas de vapor y otros aparatos, pero a partir del Tóxpiro cayó en desgracia. Eso estamos hablando que es en torno a 1898, 1900, y en 1901, como vuelvo a decir, yo me encuentro en periódicos toledanos, sobre todo hay un periódico que se llama La Campana Gorda, en alusión a la campana de la catedral, y empieza a contar cómo se ha producido el 30 de agosto de 1901
una detonación que ha sorprendido en la ciudad, han temblado los cristales, y es porque Antonio Meulener ha hecho una prueba de lo que se llama el torpedo Meulener. Se describe el objeto, tiene como una varilla, sería como una espoleta, ¿no?, de un obús, pero con una varilla metálica. El objeto es lanzado en Alijares, precisamente en el terreno donde este hombre decía que había que hacer maniobras militares, y recorre una distancia de 1.200 metros y demuestra tener bastante poder explosivo. Y además la prensa certifica que hay ingenieros militares, hay bastantes personalidades de la época asistiendo a esta exhibición, que en ese primer momento, fíjate qué curioso, ¿no?, las aplicaciones luego llevadas a la guerra, que querían quizá más utilizarlo en lo que sería la ingeniería agrícola, para fumigar los campos, ¿sabes? Tener un artefacto, un cohete que pudiera dispersar un producto para poder fumigar los campos. Y queda ese experimento balístico, y años más tarde nunca más se sabe qué pasa con eso. Lo empieza a desarrollar, hace aquí la prueba, es un éxito, pero desaparece de las páginas de los periódicos. Y 5 o 6 años más tarde, a Antonio Meulener le dan una condecoración por inventar un mixto explosivo. Es lo que aparece simplemente. Y tampoco se vuelve a saber mucho más hasta que Antonio Meulener muere en 1912. Algunos dicen de tuberculosis, el hombre tenía problemas, tosía sangre, quizá debía tener algún tipo de cáncer de pulmón, porque es común con la gente que ha tratado mucho con explosivos, al final, ese tipo de dolencia. Él muere en Algeciras y cae en el olvido. Cae en el olvido y nadie más habla de Antonio Meulener hasta que en 1953, años después de que hayan explotado las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, hay un editorial del diario ABC que lo escribe un general, que es el general Bermúdez de Castro, y empieza a contar el general Bermúdez de Castro un acontecimiento que vivió con Antonio Meulener en 1912 también aquí en Toledo. Él dice que Antonio le comenta que ha terminado los experimentos de su tóspiro. Él le quita la X y lo llama con S, utiliza el tóspiro, y que quiere detonarlo en un lugar alejado porque sabe de su potencia. Y entonces, pues bueno, el general Bermúdez de Castro, esto lo hablan en la peña, en la Gran Peña de Madrid, que es un local donde asisten y van muchos militares, y entonces Bermúdez de Castro le dice que tiene un batallón de zapadores y que bueno, que podemos pedir permiso a la Guardia Civil y bueno, cuenta conmigo. Y entonces cogen un cañón Chrome y hacen el experimento, y en ese editorial el general Bermúdez cuenta cómo efectivamente detonan en algún lugar de los Montes de Toledo. O sea, podríamos estar hablando seguramente por la zona de los Llévenes, aquí en Toledo, y colocan un pequeño rebaño al lado de unas casitas. ¿Rebaño de animales? De animales, sí, cogen unas ovejas y tal. Hacen el lanzamiento y la explosión, según describe Bermúdez de Castro, es terrible. Dice que tiembla la tierra y que se queda efectivamente como una nube que dura varios días en la zona. Las primeras horas, las 24 horas, dicen que no pueden acercarse porque es irrespirable el aire, y cuando llegan a la zona ven que no queda ni rastro de lo que había ahí, no queda ni hueso, ni sangre, ni pelo de los animales, y entonces, claro, pues se queda sorprendido con el poder destructivo del arma. Pero su amigo Antonio Meulener le ve compungido, y ahí volvemos al comienzo, a Oppenheimer y a esa... Espera, ¿era una prueba nuclear lo que hizo? ¿Atómica? Nunca, a ver, yo creo que no. El general Bermúdez de Castro utiliza la destrucción de la bomba atómica en aquellos años, y él habla de que ha asistido a algo. Pero viendo los componentes y los materiales y lo que pudo utilizar Antonio Meulener, teníamos que hablar de un explosivo de gran poder. Entonces, por la descripción, y esto ha sido recogido varias veces por investigadores militares en la revista del Ejército Español, se han atrevido a teorizar que seguramente sería un arma relacionada en la familia de las armas termobáricas. Vale, ¿y por qué el Oppenheimer? ¿Al final se arrepiente o...? Oppenheimer siempre contaba al final de sus días en las entrevistas que él lo que dijo cuando vio el poder destructivo del arma, parafraseó una cita de la mitología hindú, en la que él se veía como el destructor de mundos. ¿Vale? Soy el destructor de mundos, afirmaba. Y realmente le atormentó el haber acabado con tantas vidas, ser el responsable de un arma de semejante destrucción. Y Antonio Meulener entroncaría con eso, pero en el sentido de que él, poéticamente quizá, y ahí está, ¿no?, el grado del misterio, jamás llegaremos a saber si realmente lo hizo o no, pero atormentado también por el daño que podía llegar a causar con su arma, destruye todo la documentación de sus experimentos y no deja rastro. El general Bermúdez de Castro en ese editorial lo cuenta,
dice que Antonio no quiere ser responsable de un arma de estas características, ni quiere pasar a la historia como el inventor de este arma, destruye los documentos y se va a Algeciras. Y entonces en ese viaje es donde Antonio muere por su enfermedad y precisamente destruye la documentación del Tospiro, y por suerte para la humanidad, por desgracia quizá para el ejército español en aquella época, pues ese arma nunca llegó a probarse ni nunca llegó a existir. Me encanta cómo lo cuentas. Forma de contacto contigo, y qué bien que en los diarios como La Tribuna que tú diriges y todas las cabeceras, no sé si habléis, por lo menos tú que te dediques a estudiar este tipo de cosas. Sí, además, mira, en el periodismo local, siempre que escribimos un artículo de cultura o de estas características, suelen ser las noticias más leídas. Por supuesto, y te lo voy a decir, las noticias políticas nunca son las más leídas en los diarios. Ahora que lo podemos cuantificar gracias a las páginas web. Menos mal que... Nunca. La política, siempre la cultura es mucho más leída. Y por encima de todos los sucesos, eso sí. Bueno, qué pena eso. Pero menos mal que todavía queda gente con inteligencia espiritual para dar valor a este tipo de cosas. Pido un aplauso para ti. Forma de contacto, si quieren. Al correo electrónico del periódico, redacciontoledo@diariolatribuna.com, a mi atención, y bueno, con cualquier duda, con gusto la respondo. Un placer, que sigamos escuchando historias tuyas y compartiendo. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Gracias. Radio Nacional de España, la radio por delante. Cada historia, cada voz, cada silencio dice más que 1000 palabras. En la radio pública renovamos nuestro compromiso contigo. Para mí la radio es un plan distinto cada día. Te escucho todas las mañanas y es como mi familia. Nuestra señal. Radio Nacional de España. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en espacio en blanco. Nuevo invitado que se acerca a nuestro programa, él es Enrique Ramos. Buenas noches, Enrique. Muchas, Miguel. No sé si te dan un aplauso. Por favor. Tenemos mucho calorcito aquí esta noche, haciendo calor en Toledo. Mucho. Enrique, yo no sabía que eras familia de Fernando Jiménez del Oso. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Era primo carnal de mi abuela, materna. Sí. ¿Y te dedicas a hacer cosas con aparatos extraños? Estudiando, no sé cómo te puedo presentar, o cómo te presentarías. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, de profesión, de estudios, y hace ya muchos años que me dedico, bueno, a lo que nos dedicamos muchos de los que estamos aquí, ¿no? A la investigación de los fenómenos de la consciencia, ¿no? ¿Qué es la consciencia, ¿no? Sobre todo la aplicación, ¿no? Y en mi caso concreto tengo dos ramas, ¿no? Una es la parte de los sueños, o también lo que llamamos la experiencia extracorporal, sueño lúcido, y la otra parte es lo que creo que vamos a hablar hoy, es lo que está relacionado con el sonido, ¿no? El poder que tiene el sonido para modificar los estados de consciencia. Vale. Me contabas que te has ido a un pueblo perdido, tú solo, en Soria. Sí, eso. ¿Cuántos vecinos tienes? 20, una cosa así, más o menos. Sí. Soy el más joven. ¿Y qué dicen de ti? Porque que no lo entienden. Hay que valer para estar. A mí me gusta mucho, porque justo antes de lo que vamos a hablar, ¿no? Aprecio mucho ahora la soledad que tengo hacía muchos años, porque eso me ha enseñado a escuchar. Ese silencio me ha hecho conocer que existen sonidos que no sabía ni que existían, ¿no? He aprendido cuando paseo, que doy paseos todos los días, escucho el monte, escucho las hojas, escucho pequeños sonidos que, claro, en las ciudades es imposible absolutamente, ¿no? Con el tráfico y estas cosas. Y me he congraciado con la naturaleza otra vez, ¿no? A través del sonido. Un poco lo que le pasó al abad Virila del siglo VI o VII en el monasterio de Leire, la sabe la historia, ¿no? Que se quedó embelesado con el canto de un pájaro, y cuando volvió al monasterio habían pasado 300 años, ¿no? Pues un poco eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Me quedo embelesado con el canto de un pájaro, con cosas. Y eso me lo ha enseñado a la vida un poco en soledad, y fue un poco la razón por la que me fui. Con él vamos a tocar un tema curioso, ya veréis. Tras esa introducción nos damos más datos.
nuevo tema aparece en nuestro programa. Lo han llamado arqueoacústica. La Fundación Palarc nos ofrece algunos datos. ¿Te imaginas hablar en una plaza y que tu voz retumbe como un altavoz antiguo? Pues los mayas lo lograron en Etná. Este sitio arqueológico, ubicado en Campeche, México, está sorprendiendo a los arqueólogos por sus propiedades acústicas. Investigadores de Tech Science descubrieron que el diseño de Etná no solo es monumental, sino también acústico. Su plaza principal tiene una reverberación de hasta 2,2 segundos. Y esto significa que una voz o sonido retumba en el espacio, permitiendo que se escuche claro y potente en toda la plaza. La arqueoacústica, una disciplina que combina acústica y arqueología, reveló que los mayas pudieron haber usado estas estructuras para rituales y ceremonias públicas. Etná demuestra que el conocimiento maya no solo abarcaba matemáticas y astronomía, sino también el sonido, integrándolo en sus espacios sagrados para crear una atmósfera imponente. Es como si hubieran inventado el eco ceremonial para conectar a la gente en sus rituales. Y todo esto nos muestra una civilización que pensaba en cada detalle. Alucinante. La arqueoacústica utilizada por los mayas, o el poder del sonido. Descubramos algo más de ello junto a nuestro nuevo experto. Hace tiempo, cuando hablaban de la guerra del Vietnam, esa que perdieron los americanos, contaban que utilizaron un sistema, porque parece que el sonido es muy desconocido, ¿no? En mitad de la jungla aquella pusieron un montón de altavoces y le metían un sonido infrasonidos. Que no se escuchaban, y decían que los pobres vietnamitas salían desesperados de ahí abajo porque les provocaba desesperanza o falta de esperanza. ¿El sonido puede funcionar así? Sí, el sonido tiene esas dos vertientes, ¿eh? El sonido puede ayudar a entrar en estados de profunda relajación o estados muy alterados, en el sentido de estados de mucha angustia, ¿no? Y los infrasonidos, por ejemplo, son uno de esos sonidos. Son los que están por debajo del umbral del humano, que a partir de los 20 hercios hacia abajo no escuchamos, pero sí los sentimos. Los infrasonidos resuenan con la frecuencia que tienen muchos de los órganos humanos, que están por debajo de los 20 hercios. Entonces, cuando nos someten durante mucho tiempo a esos infrasonidos, producen efectos psíquicos, físicos, incluso espirituales, ¿no? Los físicos pueden ser desde náuseas, lagrimeos, dolores de cabeza, vómitos. Y los psíquicos o psicológicos pueden ser como depresiones, tristeza, miedo, pueden producir miedo. Y esos infrasonidos, como digo... Pero tú no los escuchas. No los escuchas. No sientes. Los sientes en el cuerpo. Se sienten en el pecho, se sienten en el estómago, pero como una especie de vibración o de presión, pero tú no escuchas el sonido. Y claro, se puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Justo la ponencia que he dado esta mañana versaba sobre lo que hacían nuestros antiguos, porque hemos hablado en la introducción, hemos hablado de los mayas, pero es que mucho más antes de los mayas, en el Neolítico, en la propia Europa, incluso antes, ¿no? El Cromañón y el Neandertal, en las cuevas ya utilizaban los sonidos para entrar en estados profundos de conciencia. Y eso me parece absolutamente apasionante, porque, como decía en mi ponencia esta mañana, hemos perdido la capacidad de escuchar los lugares arqueológicos. Es decir, la arqueología nos está dando muchísima información por los elementos físicos que descubren, pero que nos da información de cómo vestían, qué comían, pero qué escuchaban, ¿no? Cómo sonaba una pirámide, cómo sonaba un dolmen, un túmulo, un cromlech, cómo es un Stonehenge. Pues afortunadamente, gracias a la arqueoacústica, que es una disciplina relacionada con la arqueología, están descubriendo los científicos que lo estudian un montón de cosas relacionadas con la acústica de estos lugares sagrados, y es fascinante. Ahora quiero que me contes un poco más eso. Es decir, que aquella gente que construía cosas ya lo construía pensando en que el sonido iba a sonar de una determinada manera. Eso. Y añado o pregunto, quizá algunos sacerdotes sabían cómo cargar esa piedra para que tuviera más poder y bueno, eso sería otra alternativa, ¿no? Pero aquí nos estamos teniendo a que el puro poder del sonido, sabemos que transforma el patrón de ondas cerebrales del ser humano. Así que tiene una influencia directa, ¿no? Entonces, al principio eran las propias cuevas. Es decir, los antiguos descubrieron que determinadas zonas de las cuevas producían determinados
lo que he dicho un poco la introducción, ¿no? Tenían resonancias, tenían reverberación, tenían ecos que producían estados modificados de conciencia. Ellos sabían dónde estaban esos lugares. ¿Y qué hicieron? Los marcaron con pinturas. Eso es lo que ahora ha aportado la arqueoacústica, ¿no? Ha descubierto, ha hecho mapeo de, por ejemplo, las cuevas, las pinturas, dónde están los puntos, y los puntos acústicamente interesantes, ¿no? Y juntando los dos mapas coinciden. Es decir, solo donde hay pinturas es donde hay eco, reverberación o resonancia o infrasonidos. ¿Qué me dices? Sí, señor. Y eso es lo grande. A partir de ahí el ser humano se dio cuenta de que la piedra podía funcionar de esta manera. ¿Y qué hizo? Cuando evolucionamos, cuando pasaron de esta época, de la época de las cavernas, y llegamos al Neolítico, el hombre empezó a construir cavernas artificiales, que son los cromles, los dólmenes, los túmulos, con esas propiedades que habían encontrado en las cavernas, ¿no? Con las mismas propiedades de acústica para producir esos estados. Eso acompañado con instrumentos de aquella época, pues huesos de flautas de hueso, tambores primitivos, la voz humana, producían una sonoridad que permitía celebrar rituales que ahora conocemos que se celebraban en esos puntos específicos por la acústica. Mira la música que estamos poniendo. Quizá para entenderlo, tú tienes un aparatito que induce una serie de sonidos y puedes llegar a tener un desdoblamiento astral o un... Sí, bueno, no es un aparato, eso es una investigación que lleva más de 50 años de un instituto que se llama Instituto Monroe, que trabaja con la Universidad de Virginia, con el Departamento de Ciencias Perceptuales, que está asociado al Departamento de Psicología de la Universidad de Virginia, y llevan muchísimos años investigando, y no son aparatos, sino son audios. Es decir, todo lo que se ha aprendido en el pasado de lo que los antiguos hacían con estas resonancias, ecos, reverberaciones, lo han estudiado y lo han transformado en una tecnología de audio, o sea, unas pistas de audio que contiene todas estas cosas, pero ahora llamamos tonos binaurales, tonos isocrónicos, tonos monaurales, modulación en fase, modulación en frecuencia, modulación en amplitud. Todo esto, que los antiguos lo conocían de manera instintiva, ahora lo transformamos en audios que son capaces de producir un montón de experiencias, desde, como dices tú, desdoblamiento astral, desde la sensación de estar en un lugar diferente al que estás físicamente, a estados meditativos muy profundos o estados de paz. Es decir, que si un tío listo como tú coge y utiliza la radio, el programa, y empezamos a meter sonidos, podemos hacer dominar a la gente que nos escucha. Hombre, dominar. O producir estados especiales. Sí, bueno, de hecho, esta mañana, fíjate, he puesto algunos cortes de algunos sonidos reales de arqueólogos que están especializados en arqueoacústica, que han hecho grabaciones, por ejemplo, en Stonehenge, con tambores, con flautas, y ha habido uno que he hecho, ahora creo que cerréis los ojos, es un tambor tocado dentro de Stonehenge, que produce hay una amplificación del sonido, hay un aislamiento del sonido externo, o sea, todo lo que han descubierto en Stonehenge, que está abierto, que no es un sitio desarnado, es impresionante. Bueno, pues la gente ha cerrado los ojos y más de uno se ha quedado traspuesto, ¿eh? Ya te lo digo. Sí. Sí, les veía las caras y cuando han abierto los ojos, ya es el mismo tambor, solo un tambor, pero producido dentro de Stonehenge, ya produce una modificación del estado. Esto, como le decía a la gente que estaba escuchando esta mañana, Miguel, esto no puede ser casual. No puede ser casual, hay una inteligencia ahí. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Y con Enrique Ramos, un programa especial que estamos haciendo desde el Castillo San Servando. Es que no sé cómo preguntártelo. La música esta que ahora nos están metiendo con tanta tralla y eso, produce estados, y la gente joven que está escuchando todas esas letras que quizás no se dan cuenta, le está entrando ahí, le puede machacar las neuronas o les puede afectar para... Habría que analizar el reggaetón. ¿Habría qué? Analizar el reggaetón. A nivel de frecuencias. No quería nombrarlo. Yo prefiero no saber lo que hay dentro, directamente. Pero no, mira, fíjate, te puedo prometer que yo, ya sé que no está bien, o a lo mejor sí, solo escucho música clásica. O sea, no tengo ni idea de música moderna. O sea, yo creo que me quedé en los brincos. Bueno, sí, quizás ya has perdido unos cuantos. Sí, me he perdido alguna cosa. Pero sinceramente no creo que a mí la música moderna me atrae bastante poco. Vale. ¿Qué se puede conseguir a través de la astroarqueología? ¿Y qué puedes conseguir tú con el sonido? Bueno, la arqueoacústica lo que nos está descubriendo es qué sabían los antiguos
sobre el sonido y los estados de conciencia. ¿Y qué puedes conseguir? Bueno, pues en un entrenamiento al final lo que ocurre cuando tú escuchas... El sonido es un elemento muy poderoso que no solamente te transforma ese estado de conciencia, sino que te entrena. Es decir, el cerebro... El sonido es muy bien aceptado por el cerebro y hace que esos estados de conciencia queden registrados. Y entonces el cerebro puede llegar a un momento en que puede producir o reproducir a voluntad esos estados sin el estímulo sonoro. Esto es lo interesante, ¿no? O sea, que queda permanente esa capacidad de reproducirlos. Y seguramente los antiguos lo sabían. Sabían que esas personas que pasaban por esos rituales y usaban esos sonidos acababan adquiriendo esas capacidades de un poco de percibir lo sutil, ¿no? Lo que está en al otro lado del velo, ¿no? De la realidad, ¿no? Yeah. Y la gente que dice que el silencio es un buen camino para llegar a Dios, algunos dicen, etcétera, ¿eso sí tiene consistencia? Sí, el sonido es una forma, el silencio es una forma de sonido, porque el silencio absoluto es incluso peligroso. Ha habido varias investigaciones en los últimos años en recintos donde se estaban absolutamente aislados de sonido, y cuando pasaban ciertos minutos las personas empezaban a tener paranoias, empezaban a escuchar directamente los sonidos de su propio interior. Es decir, no sabemos convivir con el silencio absoluto. Pero ese otro silencio, el silencio de los monacatos, el silencio de la gente que se retira del eremita, ese silencio, el sonido de la naturaleza, que es prácticamente un silencio sonoro, ese sí que te puede llevar a otros estados de conciencia. Enrique Ramos, forma de contacto contigo. Yo me apunto, tenía muchas ganas de estar contigo, de que me pongas esos... ¿Mañana vas a hacer algo? Mañana, sí. Mañana vamos a hacer una prueba con... De hecho, traía una serie de auriculares, 35, y no tengo, y está todo lleno, no hay plazas. Vamos a hacer una prueba con estos estados de conciencia, con esta tecnología desarrollada con la Universidad de Virginia y el Instituto Monroe, que es la evolución, le llaman neuroacústica, es la evolución de esto que hacían nuestros antepasados en los túmulos, en las cuevas y en los dólmenes. Es una evolución, ahora tenemos tecnología y vamos a reproducir eso para que la gente disfrute de esos estados meditativos tan potentes que creo que van a ser toda una sorpresa. Ha sido un placer estar contigo. Os pido un aplauso y forma de contacto para saber más. Sí, en mi página web www.enrique-ramos.com y en las redes sociales. Me apunto a hacer esas cosas en cuanto podamos, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérrelo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Hola Miguel. Buenas noches a todo el equipo de Espacio en Blanco. Rafael Martínez desde el desierto de Sonora, disfrutando de la música nativa americana. Saludos y felicidades por el programa, como siempre. Os sigo allá donde voy. Felicidades. Este es uno de nuestros oyentes que nos mandaba un saludo desde el desierto de Sonora. Si queréis hacerlo desde cualquier parte del mundo que nos escuchéis, 633 50 50 11. Y nos queda saludar a un melenudo barbudo, Daniel Gómez Aragonés. ¿Cómo estás, Danielito? Don Miguel, muy bien, la verdad, ¿qué te voy a decir? Encantado, contento, feliz. Estamos en tu tierra, en Toledo. La tierra de todos, nosotros. ¿Qué resaltarías tú? ¿Qué tesoros nos han dejado los godos o los visigodos que quizá no conocemos todavía? Pues lo más bonito que tenemos... No te he presentado... no te preocupes. ¿Historiador? Sí, historiador, escritor, unas cuantas cosas. Amante de Espacio en Blanco, también sin ningún problema. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Miguel, lo que nos ha dejado los godos, lo que nos ha dejado el reino visigodo de Toledo, es una de las cosas más bonitas que tenemos, porque estamos representados, tú, yo, todos los presentes aquí, y mucha de la gente que nos escucha dentro de lo que es la piel de toro, que es España. ¿Qué significa eso? España. Nos han dejado el germen de España. O sea, si tenemos que buscar un punto de arranque, un punto de inicio,
es el reino visigodo de Toledo, que es el germen de España. Y la gente dirá, no, pero si yo he escuchado otra cosa, que España nace más tarde, posteriormente. Pues es que esto es como las personas. O sea, yo tengo 42 años, camino de 43. No los aparentes. Me llamo Daniel Gómez Aragonés con 42, 43, pero cuando tenía 20 años también era Daniel Gómez Aragonés, pero no es el mismo Daniel de 20 que con 43. Y lo mismo cuando tengo 6 años. Pues lo mismo sucede en este caso con una patria, que es la tierra de todos, como es España. El germen lo pusieron ellos, pero no estaban en toda España ellos, ¿no? Sí, ellos en el año 625, con el rey Suintila, esto lo ha contado muy bien un buen amigo, como es Juan Marrojas, toda la península ibérica queda unificada y un trocito del sur de Francia, y ya no depende de nadie de fuera, no depende de Roma, no depende de Rávena, no depende de Constantinopla, solo depende de los reyes godos que gobernaban desde esta ciudad mágica. Cuando uno empieza a descubrir cosas que hicieron en cuanto a arte, en cuanto a joyas, te das cuenta de que debía ser una sociedad súper increíble, pero quizá no tan conocida, o no le hemos dado tanto valor. Los romanos, los griegos, increíbles, los egipcios, pero... Marketing. Yo creo que nos falta un poquito de... ¿Sabré vendernos? Yo creo que sí. A España en general, yo creo que nos falta mucho vendernos nuestra historia. Yo siempre lo he dicho, y ayer lo comentábamos en la mesa redonda con Engel de la Cruz y con Gonzalo Rodríguez, que si Inglaterra, Francia o Alemania hubiesen tenido ellos el siglo de oro, habría series y películas por doquier. Pues lo mismo también pasa con el tema de los godos. Quizás lo que nos hace falta, y aquí lo lanzo, es que algún director, si es patrio mejor, si no Mel Gibson, si nos escucha, que se lance y nos haga... Escucha mucha gente por ahí arriba. Por eso, que nos haga un Braveheart a la española, y creo que nos valdría para mucho, y especialmente para conocer esta época. Porque cuando tú estudias el reino visigodo de Toledo, cuando tú divulgas el reino visigodo de Toledo, cuando tú sientes el reino visigodo de Toledo, te das cuenta que es una época fascinante, con luces y sombras, pero con un ambiente, por ejemplo, cultural muy especial. Es que en aquella época, aquí en A Piel de Toro, en el reino visigodo de Toledo, teníamos a la persona que más sabía en todo Occidente, que era San Isidoro de Sevilla, un tío que a principios del siglo VII escribe una enciclopedia, una Encarta, una Wikipedia, una Larousse, como queramos llamarlo, las etimologías, donde recoge todo el saber, pero todo el saber que te puedas imaginar de cualquier cosa, y lo recoge siendo una persona profundamente católica, profundamente intelectual, pero hay algunos elementos que les da un toque poético que es espectacular. Yo siempre lo cuento, y si me permites, por ejemplo, hay una pieza muy representativa de los godos, que son las fíbulas aquiliformes. Cuando estamos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que has estado con nosotros, allí están expuestas, son las que llevo yo tatuadas en los brazos para que todo el mundo se haga una idea. A ver, que las vea otra vez. Vale. Aquí están. Y fíjate lo que dice una persona tan profundamente católica y tan profundamente intelectual como San Isidoro de Sevilla en su libro Etimología sobre las águilas. Dice que es el único animal que puede volar hacia el sol y mirar al sol sin necesidad de cerrar los ojos. Pero no solo esto, cuando la madre águila se da cuenta que los polluelos rompen el cascarón y salen del huevo, los coge con sus garras y los lleva hacia el sol. Si la madre águila se da cuenta que sus polluelos, al mirar al sol, cierran los ojos, los suelta. No son dignos de pertenecer a su linaje, pero si miran fijamente al sol, se quedan dentro. ¿Y eso es una leyenda o me estás contando un cuento? Es como San Isidoro de Sevilla percibía la grandeza del águila. El águila es un animal totémico, que ha sido desde la India hasta Occidente, y es un animal muy vinculado a la simbología, por eso las fíbulas aquiliformes, pero por eso los romanos lo tienen en las legiones. Pero los godos son los que introducen en España el noble arte de la cetrería. Mucha gente lo conoce, y además es un animal también con un vínculo cristiano muy fuerte. Solo hay que ver, en este caso, a San Juan Evangelista, cuál es su símbolo, o el propio Cristo también se vincula con el águila. ¿Por qué? Porque es la llevadora de almas. Vale, nos queda muy poco tiempo, vamos a tener otra invitada. Dime un lugar o una construcción que no podemos o debemos perdernos. Godo, visigodo. Pues yo lo diría, es un sitio muy conocido por todos, pero merece mucho la pena, Santa María de Melque. ¿Qué lugar? Wow. Es una auténtica pasada. Si tú vas a Santa María de Melque y no sientes algo especial, hay que ir a terapia. Tal cual. Vale, pues déjame que ponga una musiquita. Como siempre, es un placer estar contigo. Forma de contacto contigo. ¿Tienes un libro nuevo, creo que vas a sacar? O... Reinas Godas, estuvimos hablando de ello. Pero seguiremos hablando de los godos y visigodos, porque no podemos olvidar cuáles son nuestros orígenes, y sobre todo
esa parte de la historia. Deberíamos estar muy orgullosos de eso. Eso es. Forma de contacto. Redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Daniel Gómez Aragonés, o página web danielgomezaragonés.com. Os pido un aplauso para él y presentamos rápidamente a otra nueva invitada y casi terminamos este programa. Nos quedan 4 o 5 minutitos y llega una nueva invitada, Lorena Brücke. Lorena Brücke. ¿De dónde es tu apellido? Es un nombre raro, ¿no? Muy raro, sí. Bueno, yo en realidad me llamo Lorena López, no te creas, ¿eh? Ah, vale. ¿Es un nombre artístico? Es un nombre artístico, sí. Te hemos escuchado, es muy cantante, músico. Me gusta llamarme más compositora. Sí. ¿Qué importancia tiene la música, Te he querido traer aquí, primero para que hagas la música de salida del programa, que siempre tenemos una música enlatada. La vais a hacer en directo, ¿vale? Con tu compañero que... Está ahí, Luis Urbina, a la guitarra. Que toca la guitarra. Al final, cuando llegamos a la despedida del programa, en vez de escuchar esa musiquita que ponemos mientras recogemos, os escuchamos. Vale. Pero la música tiene algo súper especial que quizá algunos han sabido aprovechar y quizá lo estén aprovechando para lo contrario, ¿no? Para machacar neuronas de la pobre gente que lo escucha. A ver, la música, bueno, ya se ha hablado aquí en este congreso, pero la música es magia. La música tiene el poder de agarrarse a tu cerebro y rascarte y convencerte. O sea, cuando te quieren vender algo, el anuncio siempre va con música. Desde la antigüedad, cuando quieren algo de ti, que creas en tal Dios, en lo que sea, te ponen música y se produce una comunión global encima si lo cantan varias personas y parece como que te sientes poderoso. ¿Y hay algún instrumento que sea más específico, más especial? Yo te cuento, cuando siento un tambor, cuando estoy por ahí en rituales, wow, te enerva esa historia, ¿no? Te pone muy, muy, muy eufórico. Sí, desde luego, o sea, la potencia del ritmo es brutal. O sea, yo desde luego como me expreso es con mi voz, que para mí mi voz es mi instrumento. Pero por supuesto, todo lo que genere una presión en el cuerpo es lo que te llega. Ya. Os decía a los dos, ¿no? Que a mí me parece absolutamente mágico que alguien que coja un teclado y empiece ya a tocar o una guitarra, que pueda conseguir esa melodía, que pueda conseguir algo tan poderoso que te llegue al alma. ¿Cómo lo hacéis? Eso es magia. Eso es un toque divino, divino que os han dado los dioses, Dios, no sé. Pues no sé quién me habrá dado esto. Me gusta pensarlo así, pero bueno, para mí es una manera de expresarme. Y es algo que se lleva dentro. Si lo tienes, lo tienes. Yo he pasado diferentes etapas de mi vida. Por ejemplo, cuando tuve a mi niña, pues ahí no tenía mucho tiempo para hacer música, ¿no? ¿La ponías cuando estaba dentro música, cuando estabas todavía...? Sí, la ponía. De hecho, bueno, yo le he escrito canciones y, en fin, de todo. Yo creo que es algo que te llega, no te llega, pero cuando tú lo tienes, te sale de la manera menos insospechada, ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo que te comentaba, he tenido temporadas de mi vida en lo que a lo mejor he estado más ocupada o más lo que sea, he dejado la música ahí, pero siempre al final me ha venido, ¿sabes? Si quieres componer, si quieres expresar algo, mi manera de soltarlo es vía componer algo y que me salga algo. ¿Y compones con algún instrumento o simplemente te sale? Depende. Hay veces que primero hago una letra y luego le pongo la melodía. Otras veces me sale primero la melodía, con el móvil pues te grabas una melodía que te sale y luego le añades la música. Lo grandioso es cuando te viene todo a la vez, ¿no? Pero bueno, depende. ¿Y qué música has escuchado durante tu vida? ¿Algún grupo que te haya gustado? Me gusta de todo, si te digo la verdad, y sobre todo me gusta la música que enraiza. O sea, la música como de la tierra, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, los fados, los tangos, me encantan. Músicas raciales, folclóricas. O sea, la copla, me encanta. ¿Estudiaste música? He estudiado música, o sea, no tengo la carrera, pero vamos, sí, he hecho mis cosillas. ¿Está Luis por ahí? Aquí está Luis. Ponte por aquí algún micrófono, deja un poquito la guitarra que te quiero preguntar a ti. ¿Y algún grupo que te haya gustado especialmente? Me gusta muchísimo Jorge Drexler. Sí. No sé si lo conocéis. Sí, claro. Me parece, no solamente toca increíble, que tiene unas letras brutales y, no sé, me parece un artista completísimo. ¿Y AC/DC, por ejemplo? Sí, también, Metallica. por supuesto. Sí. El rock nunca muere. Bueno, quizás ha muerto un poquito, pero ahora está volviendo otra vez. Luis, ¿cómo haces cuando tocas las cuerdas de la guitarra? ¿Qué hacéis? ¿Dónde lo has aprendido? No pongas esa cara.
Para ti es fácil, pero a mí me parece magia absoluta. Esfuerzo y dedicación como todo. Al principio yo creo que no me salía bien y es a base de dedicar horas y horas. Sí. Hay gente a lo mejor que tiene un don y yo creo que yo no lo tenía, pero a base de esfuerzo... Pero hemos sonado que suena muy bien la musiquita, ¿eh? Sí, sí. ¿Y sois conscientes de que lo que podéis hacer con vuestra música? Pues quizá no, ¿sabes? Ahora me lo estás diciendo y me lo estoy planteando, ¿no? Pero... Yo no te había escuchado, perdóname, yo no te conocía. Pero cuando he escuchado cómo cantabas aquí, wow, un ángel en la tierra muchas gracias. Y tú, el querubín que toca allí alrededor. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos va a durar la música? No, poquitos, como 3. Sí, tengo 3 minutos. Vale. ¿Qué grupo te gusta a ti, Luis? A mí me gusta sobre todo el blues. ¿Sí? El blues. ¿El rhythm and blues? Rhythm and blues. Muddy Waters, Robert Johnson, Soundhouse. También ya música más moderna. Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Mucha música antigua, pero sobre todo el blues. ¿Lleváis mucho tiempo juntos? Sí. ¿Cuánto llevamos, Luis? No sé. Sí. ¿15 años? Antes, ¿20 años? Sí, claro, antes. Sí, bastante. Sí. Bueno, voy a despedir y preparáis los instrumentos y sois la música del final. Forma de contacto para conoceros algo más a vosotros. Pues redes sociales, Lorena Bruque, Instagram sobre todo y bueno, pues también en YouTube. Ha sido un placer conoceros, encontraros aquí en Toledo. Pido un aplauso para ellos y ellos van a terminar el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Me están echando mucha bronca desde el control porque toco aquí el cable y parece que suena. Es el momento de cerrar momentáneamente este espacio en blanco, este programa que hemos hecho desde este castillo, el castillo de San Servando en Toledo. Ahora el aplauso lo doy yo todo a vosotros, todos los que habéis estado aquí. Gracias por la compañía. Volvemos en 7 días, hay un montón más de temas que queremos compartir con todos vosotros y recordar, siguiente programa especial día 17 de octubre en el Casino de Solvay con entrada libre, también con música, magia y otras muchas más cosas. Y ahora hasta las 3, mientras llegan las noticias, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, en esta ocasión en directo. Sofá con un libro de instrucciones. Estoy tratando de volar, pero sin coger aviones. No sé bien cómo empezar. Me puedo concentrar, solo me queda esperar a que mi mente se accione. Quiero vivir algo especial, quiero tener un viaje astral, Roma, Madrid, San Sebastián, y sin tener que pagar. Quiero vivir algo especial, quiero tener un viaje astral, Roma, Madrid, San Sebastián, y sin tener que pagar. Kilómetros y más en un solo movimiento.